Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del transcurso de día que me esté mirando, viendo, ¿no? Este testimonio. Quiero contar una breve parte de mi vida, de cómo el Señor me ha rescatado de las garras del enemigo, ¿no? Yo nací en cuna cristiana, nací aquí en Pucallpa, Ucayali, Perú. Siempre en la iglesia, alegre, ¿no? Contento, sirviéndole al Señor. Y al paso de los años uno va creciendo, eh, te haces joven. Básicamente el mundo te jala, la vida del joven no es fácil, es muy difícil. O servir así al Señor, porque el mundo, los placeres del mundo te jala básicamente, ¿no? Al pasar los años, con mi mamá decidimos ir a vivir a Lima, porque mi papá y mi hermana vivían allá. Entonces, cuando tuve para cumplir 17, nos fuimos, tomamos la decisión de ir a vivir a Lima. Llegamos a Lima, para mí fue un cambio muy, muy drástico, no muy diferente, no era igual como era acá. Servirle al Señor no era igual que servirle en otro lado. Ya no iba a la iglesia, dejaba de ir a la iglesia. Raras veces iba a la iglesia, me iba enfriando. Al entrar al colegio para poder acabar mis estudios allá, uno va conociendo gente nueva, gente que no conoce la palabra de Dios. Y así, me iba apartando del Señor poco a poco, iba conociendo amistades buenas y amistades malas. Y yo decidí por las amistades malas. Caí, caí en las drogas, en el alcoholismo. Siempre, mi mamá siempre me decía, ¿no? ¿Qué me está pasando? Me preguntaba y yo. Yo no decía nada, no, muy callado, no decía qué es lo que sentía o lo que quería hacer. Siempre era así. Y siempre hemos vivido en una parte allá en Lima, ¿no? Que a 2 cuadras de donde vivía siempre era ahí un barrio, ¿no? Que lo podemos decir, que vive gente de mal vivir, ¿no? Y yo opté por ocultarme con esa clase de gente. Mi vida siempre ha sido desordenada. Cuando uno se aparta del Señor, tiene una vida desordenada. Como dije, no caí en las drogas, conocí gente de mal vivir, gente que muchos vemos en las noticias, ¿no? Que se escucha asesinatos, extorsión. A veces a mi mamá le decía, Maya vengo, pero nunca le decía dónde iba a ir. Y mi mamá siempre me hablaba de las cosas del Señor y yo obviaba eso, no lo tomaba importancia. Salía, me iba a tomar a fiestas, me iba a drogar también. Muchas veces me dijeron, ¿no? Para ir, a robar. Me decían, ¿sabes qué? Vamos a robar. Me decían, tengo aquí, aquí es una chambita. Me decían, un trabajito, ¿no? Yo sabía a qué es lo que se referían ellos. Y yo le doy gracias al Señor porque nunca les he aceptado, nunca acepté ir a seguirle, ¿no? Donde ellos se iban a robar, tal vez iban a hacer algunas otras cosas más, ¿no? Recuerdo que una tarde estaba en casa, estaba solo, yo estaba solo en casa, mi hermana estudiaba, mi papá también trabajaba, ¿no? Recuerdo que aquella vez que antes de salir yo me fui, ¿no? al balcón y me puse a fumar. Me puse a fumar
fue tal vez, fue como si se hubiera acabado, como si se hubiera acabado la droga, ¿no? En todo el mundo. Empezó a fumar y al irme a querer, cuando ya terminé, a lavarme las manos, porque cuando uno fuma se impregna en las manos y en la ropa y apesta. Me fui a lavar en las manos y fue el peor error que pude cometer, ir a lavarme las manos, porque me vi en el espejo y vi que no tenía color, estaba pálido, mis labios estaban morados. Mis manos no tenían color, no, estaban moradas, mis uñas, mis manos estaban blancas. Y yo sentía que me estaba muriendo. La verdad sí me estaba muriendo, me estaba dando sobredosis. Y yo pensaba que si me echo aquí, mi papá me va a venir a encontrar muerto acá en el baño. Y fue en ese momento que me acordé del Señor, ¿no? Le dije al Señor, Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad, Señor, de vida. Y no, humanamente, ¿no? Dame una oportunidad de vida, Señor, para no fallarte, dije. Y yo ya me estaba echando, ya no tenía fuerzas. Pero yo le doy gracias al Señor que sentí unas fuerzas sobrenaturales, que básicamente ya de mi echado me levanté, me fui a cambiar y me fui a pedir ayuda, ¿no? Al primer piso de la casa donde estábamos viviendo. Nosotros vivíamos en el segundo piso. Pedí ayuda y me llevaron a la clínica de emergencias. Y de ahí no recuerdo más, solo me recuerdo, me levanté, me vi echado en la camilla, ¿no? Estaba con suero y con oxígeno. Y esa vez no, estuve dos noches internado ahí en la clínica. Me mandaron para mi casa, mi hermano me recogió y mi hermana lloró. Yo la vi muy, muy triste, mi hermana, que lloró, ¿no? Porque esa vez casi me muero. Y yo le doy gracias al Señor porque me ha dado esa oportunidad de vida. Y al transcurso de eso, mis papás decidieron mandarme a Pucallpa por un año. Yo vine acá a Pucallpa, pero uno, como está en el mundo, no quería saber nada del Señor, sabiendo que el Señor me había dado esa oportunidad de vida, el Señor. Yo decidí, sabía, ¿no?, que estaba aquí en Pucallpa, pero no vine a la iglesia. Al contrario, conocí gente también acá en Pucallpa, además de vivir. Andaba también con aquellas personas que robaban, que asesinaban, extorsionaban acá también en Pucallpa. Siempre anduve en esos caminos, no conocía esta clase de gente, siempre andé con esa gente. A transcurso de los años, pasó un año, volví otra vez a Lima. Como digo, ¿no?, mi vida siempre ha sido drogas, alcohol. Mi mamá siempre preocupada, ¿no?, como toda madre que se preocupa por su hijo. Yo siempre mi mamá le veía triste, pero a mí básicamente que me daba igual, no me importaba. Cuando uno está en el mundo no te importa nada, no te importa nada. Pasó un año, regresé otra vez a Lima, no, nunca dejé las andadas, siempre andaba con las personas de mal vivir, siempre me perdía, a veces una semana no llegaba a casa, y si llegaba a casa en las mañanas, volvía a salir en la noche y llegaba tarde en las noches, 3, 4 de la mañana volvía a casa. Pasaron 2019 me recuerdo.
Volví otra vez a Pucallpa. Volví a Pucallpa. Fue justo antes de pandemia, creo yo. Creo que fue 2020, empezó la pandemia. Volví a Pucallpa, estuve aquí también en las mismas andadas. Yo ya no aguantaba tener esa vida, ¿no? Esa vida, porque probé muchos tipos de drogas y ya no sentía que me saciaba, Recuerdo que una noche, 2020, aquí en Pucallpa, en un parque, recuerdo, yo le dije al Señor, solo, ¿no? Desesperado, porque ya no me satisfacía la droga que yo fumaba. Desesperado, recuerdo que le dije al Señor, Señor, ayúdame, Padre, sácame de esa vida porque no quiero estar así, Señor, no quiero vivir afligido, me siento mal. Sentado ahí en el parque, llorando, ¿no? Le pedí al Señor que me ayude, que me sacara de esa vida. Y yo le doy gracias al Señor que vino la pandemia. Para mí fue de gran ayuda que venga la pandemia, ¿no? Porque nos cerraron 2 años. Y en 2 años no se podía salir, ¿no? Y yo en esos 2 años, las primeras 2 semanas, se me era difícil asimilar porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado ya a las drogas, ¿no? Y el no drogarme, mi cuerpo se sentía mal, se sentía raro, se enfermaba. Pero como digo, todo fue un proceso, ¿no? Que le doy gracias al Señor, porque para mí fue de gran bendición el que nos encierre en la pandemia. 2 años el Señor mostró que hagamos nuestro culto en nuestros hogares. Ahí estaba. Me acerqué al Señor, ¿no? En los cultos, junto con mi abuelita. Junto con mi abuelita, mi mamá se había quedado allá en Lima, yo estaba acá en Pucallpa, me habían traído para Pucallpa, ¿no? Y yo me quedé junto con mi abuela. Y ahí en casa, ¿no? Buscando a la Señora, haciendo nuestros cultos. Recuerdo que una noche, en pleno culto, yo sentía calor. Yo pensé que era la calor, ¿no? Del clima de Pucallpa. Yo estaba volando en fiebre. Recuerdo que estaba mirando la tele con toda la fiebre y la vista se me nublaba. Yo volaba en fiebre, tal vez estaba en 41, 42, porque cuando llegas a ese grado es como para que básicamente mueras, ¿no? Y yo le dije a mi abuela que estaba volando de fiebre, ¿no? Y ella se preocupó, ¿no? Y esa noche era para morirme también. Era para morirme porque yo estaba delirando toda la noche, no pude dormir. Todo mi cuerpo me dolía, mis huesos me dolían. Y yo veía pasar mi vida como imágenes, ¿no? Antes, como para ya morirme. Pero ahí también el hecho de mi muerte le clamaba al Señor que me ayude. Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Le decía al Señor. Y yo le di gracias al Señor porque me ha librado también de aquella vez, ¿no? Porque era para morirme. Esa noche era para ya no amanecer. Y pasaron los días y aún yo odiaba a mi padre, odiaba a mi papá, ¿no? Con toda mi alma se podría decir que odiaba a mi papá. Por lo que había pasado muchos años anteriores atrás. Y por lo que había hecho. Y yo lo odiaba tanto a mi papá que
Si tenía la oportunidad de matarlo, yo lo mataba. Yo lo hacía. Y recuerdo de una noche, soñé, ¿no? Soñé una noche que el Señor me enseñó a perdonar, me llamó la atención, me exhortó, ¿no? Soñé que estábamos como los marines se visten de gala, de ropa blanca, es su ropa de gala, y con todas sus medallas. Yo estaba ahí en medio, ¿no? Con muchas personas más vestidas en blanco y bien formados. Y adelante se escuchaba que decían, ahí viene el comandante. Y cuando decían, ahí viene el comandante, todos se ponieron en fila, bien formados. Todos se pusieron firmes. Y le abrieron paso al comandante y yo vi que el comandante venía hacia mí. Y era un personaje y yo sabía que era el mismo señor, mas no lo podía ver a la cara. Y él se acercó y me dijo, 3 veces me dijo mirándome en los ojos, y yo no podía verlo. Yo solamente agachaba la cara y no podía. Y me dijo, ¿quién eres tú? Me decía el Señor, para no perdonarme. Me dijo 3 veces, Señor, me recuerdo muy bien. ¿Quién eres tú para no perdonarme? Decía el Señor. ¿Quién eres tú para no perdonar? Y esa noche me levanté, me desperté. Le conté a mi mamá, a mi abuelita. Le comenté a mi mamá que estaba en Lima. Y ahí me pasó con mi papá y yo le pedí perdón. Un perdón, realmente un perdón tan sincero que le pedí ahora. Realmente, como digo, ¿no? El Señor nos enseña, ¿no? Nos enseña a perdonar. De muchas formas Él sabe cómo nos va a enseñar a cada uno de sus hijos. Me enseñó a perdonar y hasta el día de hoy yo a mi papá lo amo mucho, lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Aunque no esté aquí, pero sé que muy pronto va a estar aquí con nosotros. Tenemos una promesa que el Señor lo va a traer. Y así, seguimos pasando la pandemia. Terminó la pandemia, yo ya estaba limpio, ya no fumaba, ya no me atraía las drogas. No me atraía las drogas ya. Y cuando pasaba, tal vez por las personas con las que antes me juntaba, solamente los saludaba y seguía mi camino. Estaba trabajando, llegué a trabajar en un almacén, ¿no? Pero siempre, como dije, había dejado las drogas, pero me pegué más al alcohol me pegué. Me pegué más al alcohol. También salía, pero ahora ya no volvía después de una semana o 2, 3 días, ¿no? Tal vez quizás volvía al día siguiente, como toda madre se preocupa. Solamente tomaba nada más. Trabajaba en un almacén y lo que cobraba solamente era para algunos gastos y más también para el alcohol, ¿no? Yo siempre solía salir de mi casa, le decía a mi mamá, mami, ya vengo, y si no vengo es porque ya me fui, haciendo ademán que me morí, ¿no? Y yo lo tomaba y ella me decía que no diga eso, yo lo tomaba eso en bro. No lo tomaba en serio. Aún no iba a la iglesia. Seguía andando mal, no iba a la iglesia. Y siempre decía así a mi mamá. Y una tarde les escuché que reprendían, es espíritu de muerte, porque olían a olor a vela, creo que es muerte. Y ese día también salí, me fui para el trabajo y le dije, mamá, ya vengo, y si no vengo es porque es que ya me fui, le decía. Isabel me llamó la atención y yo como si nada, no me importaba. Lo tomé toda la broma. Como dije, y esa noche mi compañero me dijo que tenía sueño. Yo le dije, ya normal duerme, yo lo voy a cubrir, la cubrí.
Y me lo crucé 2 de la mañana, 3 básicamente de la mañana, y él me cuenta que me dice que ahí atrás te quieren llevarme. Y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo? Y me contó, ¿no? Que él cuando me dijo que tenía sueño más temprano, me dijo, cuando tenía sueño, él vio con los ojos básicamente despiertos. El despierto, ¿no? Con los ojos abiertos. Vio un personaje como 5 metros, alto, negro, con ojos rojos, que se le acercó y le dijo, le llamó por mi nombre, le dijo, Esaú, vámonos ya. Y él como que se quedó asustado, ¿no? No podía levantarse. Le decían, no, Esaú, vámonos ya, le decía. Y yo le comenté esto a mi mamá, ¿no? Le comenté esto y me dijo que la misma muerte se había equivocado de persona, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en su reemplazo de él ahí atrás, ¿no? Me hubiera encontrado tal vez convulsionando o no me hubieran encontrado. Pasaron los días, sigue yendo al trabajo, pero ya no le decía a mi mamá, ma, ya me voy si no vengo, es porque ya me fui. Ya no le dije, ya no le decía eso, yo solamente ya le decía a mamá, ya vengo. Nada más. Trabajaba, cobraba la plata y me iba a tomar, ¿no? Siempre era las fiestas y el alcohol. También una mañana hay días en que amanece Pucallpa con neblina, ¿no? Neblina, muy sombreado, muy temprano, 6 de la mañana. Yo saliendo de trabajo, estaba a 100 kilómetros por hora en la moto. Estaba a 100 kilómetros. Estaba a tope con la moto. Y recuerdo que como era neblina no se podía ver bien desde lejos. Y antes para llegar al kilómetro 7 hay un puente. A lo lejos veo un tráiler, un inmenso tráiler. Y yo veía el semáforo en verde. Y para eso antes me pasó un carro, un taxi no, de pasa. Yo me iba acercando y veía el semáforo en verde, que seguía en verde. Pero cuando me acerqué ya como a unos 6 o 7 metros, vi el semáforo que cambia en rojo. Y como dije, yo estaba a 100 kilómetros, estaba a tope con la moto. Y para no chocarme con el taxi blanco, maniobré, ¿no?, para la derecha. Porque si me chocaba iba con el taxi blanco, sí salía volando, ¿no? Pero maniobré para no poder chocarme y fui y me choqué con el tráiler, ¿no? Pero yo le doy gracias al Señor porque fue verdaderamente el Señor me ha librado de la muerte también ahí, me volvió a librar de la muerte. Porque como dije, yo iba a 100 kilómetros y no me iba a dar tiempo para frenar por completo. Y solamente en el tráiler me choqué con un tope muy leve, ¿no? Que solamente me rodé el dedo del medio de la mano derecha, nada más. La moto no se hizo nada, solamente mi dedo se hizo nada más. Y yo venía pensando, ¿no? Le decía al Señor, ¿no?, gracias. En mi mente le venía diciendo al Señor que gracias porque ¿quién era yo? Decía yo, Padre, para que tanta misericordia por mí, decía. Pero así el Señor me iba llamando ya para volver a sus pies. Porque los planes del Señor son tan perfectos, lo que uno no puede hacer nada con el plan del Señor, solamente lo ceder del Padre. Iba pasando los años
Pasaron los años, 2023, 24, 2023, no. Recuerdo que mi mamá me invitó para una confraternidad de la iglesia. Lo recuerdo muy bien. Ahí fue donde yo le acepté a mi mamá, ahí fue donde volví a la iglesia después de 11 años. Después de 11 años volví a la iglesia. Para la confraternidad me fui, ¿no? Yo venía los domingos solamente. Venía los domingos y recuerdo una mañana, escuchando ya alabanzas de mi cuarto y solo. Y yo tenía muchas ganas de llorar. Tenía ganas de llorar. No. Y me fui para la iglesia, ¿no? Para el culto de la tarde. Llego, me siento atrás y llego justo cuando estaban alabando una canción que siempre lo escuché de chico, ¿no? Siempre me gusta esta alabanza que decía: la luna y las estrellas acompañaban mi soledad. Y yo ahí me ponía a meditar, ¿no? Pensando en la letra que decía ahí. Tenía unas ganas de llorar, pero me aguantaba. Y ya para las danzas, ya yo no pasaba adelante, siempre me quedaba en la primera banca. Ahí me quedaba. No me movía, solamente movía mi pie nada más, no aplaudía nada. Y ya al último empezaron a tocar una alabanza de las 10 vírgenes. Y el hermano que estaba cantando dijo que cada cual que agarre su pareja, ¿no? Pero también cuando empezaba a cantar tenía unas ganas tan grandes de querer llorar, pero me aguantaba. Y a lo lejos le veo a mi mamá que viene mi mamá, y en mi mente digo: me voy afuera para dejarle sola, ¿no? Pero como que algo me hizo quedarme ahí. Me quedé y ella vino, ¿no? Me abrazó y ahí me puse a llorar como un niño, completamente como un niño. Ahí fue donde realmente el Señor, ese corazón de piedra que tenía, que no sentía nada, no aplaudía, no glorificaba, el Señor ahí fue que lo derritió, no lo hizo no de carne. Lloré como un niño y para mí fue muy, muy hermosa esa experiencia, poder sentir al Señor después de muchos años. Fue muy bonita esa experiencia y ahí fue donde el Señor ya me iba moldando poco a poco. Y llegó un domingo en que decidí reconciliarme con nuestro Creador, ¿no? Decidí reconciliarme y yo le doy gracias al Señor porque sigo en los caminos. Este testimonio es tal vez para el oyente que esté pasando, ¿no? Puede pensar alguno a una madre, puede pensar tal vez que no va a cambiar, ¿no? Pero pensamos humanamente, como somos humanos, pensamos humanamente que no vamos a cambiar, no podemos cambiar. O que estamos metidos en el alcohol, en el drogadismo, en la delincuencia, en muchas cosas, ¿no? Uno humanamente piensa que no podemos cambiar, pero el único que nos puede cambiar es Dios. Él es el que nos cambia. Por eso estoy aquí dando a conocer, ¿no? este testimonio que es de gran ayuda para muchas personas. Sé que va a ser de gran bendición. Y le doy gracias, Señor, porque sigo aquí adelante buscándole más al Señor. Les animo, hermanos, que sigamos adelante buscándole al Señor. Amén. Gracias.